Yo sé que hay 1 millón de historias hablando sobre el plano del más allá. Sin embargo, esta es la mía. Cuando era pequeño, de unos 5 o 6 años de edad, soñaba con personas que jamás había visto en mi vida. Había veces que soñaba con 2 niños, más o menos de mi edad, y jugaba con ellos en mis sueños. Pasando el tiempo, era constante que los viera en mis sueños, y comenzaba a jugar pelota, a las canicas y a las escondidas. Cuando despertaba, me sentía cansado, como si realmente hubiese ido a correr en el patio de aquella casa. Yo pensaba que solo eran sueños, y no lo vi como nada más. Cuando soñaba con ellos, también soñaba en la casa donde vivían, y sabía dónde estaba cada cuarto, cada maceta de flores enfrente del patio, y hasta las fotos y decoración antigua que tenían en las paredes de adobe. Tenía esa casa vieja de teja un cierto olor cuando soñaba jugar con ellos. El patio siempre olió a tierrita mojada, como si su mamá hubiese aventado agua para que la tierra no hiciera polvo cuando corriéramos por el patio. Las hojas del guayabo que estaba en medio del patio siempre estaban barridas en apilitos, pero jamás regadas, y nunca las recogían. Siempre las soñaba así. Eusebio, el niño mayor de más o menos 9 años, y su hermano Joaquín, de más o menos unos 7 años de edad, jugaban más conmigo que con su hermanita Martina, que era más pequeña, y recuerdo que como no tenía mucho que había aprendido a caminar, más o menos de unos 2 años de edad, siempre la ponían en un banquito para que nos mirara jugar y se entretuviera. Los 3 siempre usaban la misma ropa. Los 2 hermanos siempre usaban unos pantalones que parecía que ya no les quedaban porque los tenían arriba de los tobillos. Y la niña siempre usaba el mismo vestido de terciopelo negro con holanes blancos en las mangas. Los 3 siempre sin zapatos y los pies llenos de tierra. Los detalles de estos sueños parecían más un recuerdo que ni a mis propios sueños. No todas las veces tenía sueños donde yo estaba jugando con otros niños y veía caras nuevas. Otras veces tenía pesadillas, soñaba con sombras que me estaban esperando al fondo del pasillo de alguna otra casa que soñaba. Soñaba tantas cosas raras, casas viejas con olores que desprendían a veces a basura o cosas quemándose. Tenía como 10 años cuando un día comencé a soñar a una señora que estaba sentada en medio de un cuarto. Estaba haciendo un tipo ritual y tenía velas negras y muñecos hechos de trapo con partes de animales muertos. Uno tenía la cabeza de un pájaro cosido con hilo rojo en el cuello y no tenía ojos. Ella tenía en la mano lo que parecía ser el cadáver de una rata. La señora hablaba un idioma que no podía entender y de repente escuchaba que ella decía: alma, su alma, los mataré. Morirán, y su alma, en voz baja. Se detuvo cuando di un paso hacia atrás y me volteó a ver. Tenía la cara llena de sangre y no tenía nariz. Le faltaba el labio inferior y los ojos los tenía sumidos. Le di una mordida a la rata que tenía en la mano y rápido corrió hacia mí. Me desperté llorando sentado en la sala de mi casa a las 2 de la mañana esa noche. Mi familia, obviamente preocupadísima por mí, rezaron y bendicieron la casa múltiples veces para que me dejaran tranquilo esas horribles pesadillas y pudiera al fin descansar. Lo peor de todo es que cuando tenía 25 años, un amigo me pidió pasar el fin de semana en su rancho, a casa de sus abuelos. Fui con él y mi familia me dio la bendición y un rosario. Cuando íbamos llegando a casa de los dichos abuelos, el olor de la casa era familiar. Puse un pie dentro del pasillo principal y me di cuenta que yo había estado ya antes en esa casa. Las mismas vigas del techo, la misma vista, aunque ahora ya no había macetas en el patio y el guayabo estaba seco. Comencé a asustarme y enseguida le dije a mi amigo Román sobre mis sueños. Él pensó que yo le estaba jugando una broma, y después de que le dije los nombres de los niños de mis sueños, él fue corriendo con su abuela que estaba tejiendo en el patio y le comentó. Resultaba que la abuela sabía algo de santería. Cuando le conté de mis sueños vívidos, ella me dijo que eran hijos de una señora llamada Carmina, que mató a Eusebio colgándolo del guayabo, a Joaquín a golpes con un mazo fuera de la cocina y a Martina ahogándola en una tina. La señora Carmina estaba embarazada y tuvo a una niña llamada Dolores,
y cuando nació Dolores, el padre de los niños mató a la señora Carmina y se mató él después por la culpa que sentía de quitarle a su mamá a la pobre recién nacida. Doña Dolores era bisabuela de esta señora llamada Sofía, que resultaba ser la abuela de mi amigo Román. Cuando me terminó de contar esta historia, me desmayé. Desperté en uno de los cuartos. Doña Sofía me hacía un té y me preguntó si me podía hacer una limpia, porque también, aparte de los sueños que yo había tenido y de los cuales le había contado, ella veía que yo traía a un ente muy maligno conmigo. Yo accedí. Y esa limpia también está para contártela otro día, Leslie. Muchos saludos y muchos abrazos. Wow. Esto fue todo por el video de hoy, chicos. Gracias por ver. Si te gustó este relato, por favor comenta qué te pareció, si te han asustado alguna vez, si te ha pasado algo raro, quisiera saberlo. Bueno, sin más, me despido. Aquí están mis redes sociales para que vayan a seguirme. Estén al pendiente de algunas historias que voy a estar poniendo también en Instagram y no se les olvide que los quiero mucho. Chao, chao.